tienes que ver cómo hacer que los sistemas sean más sencillos. Entonces yo trabajé en este proyecto que se llama Sustracción en Acción. Tratar de trabajar con las instituciones educativas de lo que no es lo que tienes que hacer ahora. ¿Cuáles son las cosas menos importantes que puedes sacar de lo que está sucediendo y lo que la gente está haciendo? Entonces, estuve súper agradecido que el Education Leadership, una revista en Estados Unidos, había publicado una revista que se llamaba El poder de hacer menos en las escuelas. Entonces, comenzaba con la pregunta que decía, ¿cómo podemos hacer menos cosas y hacerlos mejor? Entonces, el resto de la charla va a tener que ver con más cosas que ustedes tienen que hacer, porque la IA presenta una serie diferente de desafíos para escuelas, para universidades, para todos nosotros. Pero quiero que mantengan en mente que los sistemas que tratamos de mejorar realmente están estresados. Entonces, que vamos a añadir nuevas cosas, vamos a tener que quitar algunas. Cuando llegan estos ciclos, tendencias, tecnologías que aparecen en la educación, hay una tentación de escuchar a los expertos, escuchar a ministros o hacedores de políticas o compañías o líderes de compañías tecnológicas o líderes de pensamiento, profesores, como yo. Y yo no creo que esa es la mejor idea. Yo creo que cuando las cosas nuevas están cambiando las escuelas, lo mejor que podemos hacer es escuchar muy cuidadosamente a los profesores y a los estudiantes en las clases. Los expertos usualmente no están muy cercanos a donde sucede realmente el aprendizaje. Los profesores de las clases, los directores, los padres, bibliotecarios, las personas que trabajan en las cafeterías, los estudiantes son los que están más cercanos y próximos a donde se cuecen las habas. Entonces, cuando fue lanzado ChatGPT, luego de 3 años, tengo este proyecto que se llama The Homework Machine, la máquina de tareas, en donde hemos realizado entrevistas a 120 estudiantes y profesores a través de todos los Estados Unidos. Y nuestro trabajo era simplemente escuchar y preguntar, ¿cuál es la experiencia de tener estas nuevas herramientas generativas que lleguen a sus escuelas? Entonces, yo creo que todos ustedes deberían hacer esto. Cualquier tipo de regla que tienen como profesor, como ministro o ministra, como educador universitario, como un rector, un paso que tú puedes dar es de escuchar a las personas jóvenes y solo escuchar las experiencias que ellos están teniendo en las instituciones educativas y ver cómo cambian o cómo se ven los cambios desde sus perspectivas. Entonces les preguntamos, ¿cómo está yendo tu año? ¿Qué está funcionando? Y en la primavera de 2023 tuvimos algunos educadores que nos dijeron que la inteligencia artificial generativa es el cambio más significativo que está sucediendo en las escuelas. Esa es nuestra área de enfoque. Y también tuvimos muchos profesores que dijeron otras cosas, que dijeron, todavía estamos luchando con la falta de estudiantes en las clases, no tenemos agua caliente en nuestras instituciones, no tenemos suficientes profesores sustitutos. Entonces, este era el séptimo, octavo, el problema de la inteligencia artificial estaba en el puesto 7, 8. Y es muy difícil hacer un resumen de lo que hemos aprendido. Entonces, hay 13,000 distritos educativos y 130,000 escuelas en los Estados Unidos. Sus países tienen más escuelas, más unidades organizativas y tienen diferentes formas de experimentar lo que está sucediendo. Mi coanfitrión, Jesse Dukes, alguna vez trató de hacer un resumen de nuestra serie que dice, la IA no es inambiguamente buena. Entonces, muchas personas con las que hablamos estaban sumamente entusiastas en sus escuelas de la posibilidad de tener IA para mejorar el aprendizaje y mejorar la calidad del trabajo. Pero casi todos nos dijeron, esto hace que la escuela sea más complicada. Este momento está haciendo que sean las cosas más difíciles. Uno de los temas de los que las personas querían hablar un poco más era la gente que hace trampa, que utilizan la IA para no hacer el trabajo que tienen que hacer, para poder ser aprendedores exitosos. Entonces, intencionalmente engañan y no hacen los deberes o las tareas como deberían hacer. Y ustedes han escuchado a líderes diciendo, bueno, tenemos que dejar de ver el tema de los engaños,
este es el futuro ahora, pero si es que ustedes hablan a los profesores y a los estudiantes, hace trampa. Es una forma en la que se está enmarcando este tema y una parte central de su experiencia. Entonces, aquí hay un profesor fuera de San Francisco o una profesora que habla de su experiencia navegando la IA con sus estudiantes. Entonces, ¿qué es, qué es lo que tú piensas que del uso de la IA que te vuelve o que te pone incómoda? Esto se siente sumamente difícil. Esto es parte de la preocupación. Entonces te vuelves una persona paranoica y no confías en nada de lo que te entregan tus estudiantes y comienzas a navegar el mundo pensando que todo el mundo está haciendo trampa. Nadie está haciendo el trabajo de verdad. No puedo confiar en nadie. Y eso es un sentimiento sumamente feo. Yo les adoro a mis estudiantes y quiero pensar que son personas buenas y éticas, que les importa el proceso de aprendizaje. Y luego me escucho a mí misma decir, yo creo que todo el mundo está haciendo trampa, yo creo que todo el mundo está utilizando la IA, pero tampoco me gusta escucharme diciendo o teniendo esos pensamientos. Entonces solo justifico y diciendo que están utilizando Grammarly. Entonces creo que no te estoy dando una respuesta porque no me gusta cuál es la respuesta realmente. Que creo que la mayoría de personas o estudiantes están utilizando la IA para hacer trampa o para engañar. Entonces, afrontar ese desafío se ve como algo súper urgente. Su experiencia no es la misma que la de todos. Cuando yo enseño en MIT, no me preocupa tanto que mis estudiantes hagan trampa, porque yo trabajo en un contexto sumamente diferente del de Sarah. Y los desafíos a los que ella se enfrenta son súper difíciles. Entonces, él creo que es un profesor en los suburbios de Nueva York, en el grado 11, y Woody describía que estaba en la parte de atrás de la sala de lecciones y vio todos los chats que estaban abiertos en sus computadoras, en sus laptops, y el profesor está dando su presentación y los estudiantes están metiendo las preguntas y ellos levantan la mano y contestan. Entonces Woody se queja de que la clase está yendo demasiado rápido y él no está y el profesor no está recibiendo la retroalimentación necesaria de lo que los estudiantes entienden o no entienden. Entonces se están quedando atrás y sus compañeros de clase están alimentando información incorrecta al profesor. Y aquí él describe la prevalencia de las trampas en su escuela. Entonces digamos que hay 10 personas en la clase que lo están utilizando para todo, como para hacer trampa, todo el documento que están escribiendo es de IA y te dijera que cinco, la mitad realmente lo leen y dicen, bueno, tal vez no quiero incluir la palabra que habla de, no sé, usa palabras demasiado sofisticadas, digamos. Entonces, tienes cinco que quedan. Yo dijera que cuatro de los cinco realmente hacen o escriben la tarea de manera legítima. Y luego hay uno, es como una mezcla, es como un plagio, pero digamos que es un párrafo del cuerpo entero. Y de estos cuatro, yo te dijera menos que no tengas a alguien que sea muy tecnológicamente orientado. Yo te dijera que esas cuatro personas están utilizando la inteligencia artificial, pero no de la manera apropiada. Entonces, esta es una situación que sucede y sucede en muchas de las escuelas y con las personas que hemos hablado. Y no puede ser resuelto a través de las acciones de educadores individuales. Esto tomaría demasiado tiempo, sería demasiado costoso para ver una política de cómo lidiar con esto, para poder abordar estos desafíos. Entonces, esto es algo que las escuelas tienen que hacer juntas. Entonces, les acabo de decir que lo que yo quería hacer es que las escuelas sean más simples. Y ahora les digo, tienen que hacer algo. Mi instinto es que hay muchas personas en, en la, digamos, de la vía de la IA, en los que los colegios, escuelas, universidades tienen que hacer algo. Lo siguiente que voy a decir puede ser un poco más controversial. Nosotros no sabemos qué hacer. Este es un lugar fatal para estar. Esto es un hecho sumamente triste de nuestra realidad y me encantaría que lo que yo les pueda decir
que hay buenas ideas, hay buena evidencia, hay buenas prácticas que aplican a estas circunstancias. Y tú solo tienes que aprender esa práctica y copiar esa política y vas a estar bien. Pero realmente no sabemos qué hacer. No hay suficiente evidencia que nos dirija hacia cómo actuar en este momento. Entonces, algo chistoso o algo gracioso que sucedió con un paper que estaba trabajando para publicación con algunos colegas en RAND, escribimos este paper que se llama El uso de la IA en las escuelas, cómo están incrementando, pero la guianza se queda atrás. Entonces, un colega dijo, necesitamos unas recomendaciones al final del documento y una de ellas es tener fuentes eh, confiables como estados y provincias y, y deben proporcionar en cómo se deben ver estas políticas. Entonces yo le digo, Chris, no puedes incluir esto, porque los estados no saben, los ministerios no saben, no tienen idea cuáles son las políticas para la IA. Es más, la gente que es más verbal o más vocal de decir cómo deberían ser las cosas, yo me siento mucho más escéptico de esas personas. De esas ideas me preocupo más, porque no conocemos lo suficiente como para proporcionar esta guianza. Entonces, es una intuición apropiada hacia lo que están lidiando las escuelas. Entonces, si tienes un colegio, escuela, una institución educativa y no les enseñas a tus estudiantes a leer en inglés, sabemos que hay experticia súper buena para poder enseñar eso. Hay escuelas alrededor del mundo que no tienen experticia de cómo enseñar con la IA. Entonces, de rato que sale este documento, el estado de Massachusetts, donde yo vivo, sacaron unas guías y que es una serie de preguntas. Entonces, define cómo la IA se integra a tu plan. Discute si es que tu distrito está utilizando esto y esto. Entonces, no son consejos, son preguntas. Entonces, dicen que vayamos a preguntar a los ministerios qué hacer, entonces ellos te dicen, tal vez hay unas preguntas que te puedes hacer a ti mismo. No hay respuestas. Y mi estado de Massachusetts también publicó una serie de acciones potenciales. Habían 134 acciones potenciales que fueron sugeridas. Yo les digo, vayan a donde sus rectores, a donde los directores y las personas que están al mando de las instituciones. ¿Tienes tiempo de hacer 134 cosas adicionales? Y yo voy a adivinar que no tienen tiempo para hacer 134 cosas adicionales. Entonces no les podemos decir a las personas que tienen que hacer todo. Tenemos que dar consejos guiados. Entonces la gente dice, yo si no sabemos qué hacer, pero tenemos buenas intenciones, somos gente inteligente, hemos estudiado esto muchísimo. Solo demos un buen intento, tratemos algunas cosas. Desafortunadamente, muchas de nuestras adivinanzas sobre, sobre las tecnologías están equivocadas. Entonces, yo creo que es un historiador aplicado en educación. Lo que yo hago es que he visto cómo las diferentes tendencias de educación antiguas y cómo podemos aprender de las nuevas y los ciclos que eso conlleva. Y nos equivocamos muy a menudo. Cualquiera de ustedes que haya enseñado en una clase, saben que las escuelas pueden gastar miles, millones de dólares o cual sea que sea su moneda en tecnología que no tiene efecto en el aprendizaje. Entonces tienen estas pizarras smart. Y hay veces que estas formas de actuar impactan de manera negativa con los estudiantes. Entonces, parte de esto es la alfabetización web. En 1995, Google se volvió una corporación y comenzó a ofrecer sus búsquedas públicamente. Y el primer paper tiene muy buenas estrategias para que los chicos puedan navegar la web y esto fue publicado en 2019. Entonces, ¿qué hicimos entre 1995 y 2019? Nosotros enseñamos a los estudiantes probablemente las ideas equivocadas sobre cómo buscar la web. Les enseñamos a hacer listas de dependientes y ver marcas de credibilidad. Entonces dijimos que no debían confiar en Wikipedia, que tenían que confiar .org en vez de .com. Y yo enseñé eso y todo eso está equivocado. En los Estados Unidos, nosotros enseñamos miles de niños
maneras o de estudiantes, maneras inefectivas de hacer búsquedas en la web. No es porque somos tontos o tenemos malicia, pero tenía sentido enseñarlo en ese momento y no teníamos la evidencia de que así no estaban funcionando las cosas. Entonces, tuvimos suerte de que Sam Weinberg y Sarah McGrew sacaron estas evidencias. ¿Y cómo lo hicieron? Estudiaron las prácticas de expertos en los campos. Entonces, estos son los estudios de lectura lateral en donde tienen una tarea que tienen que hacer para evaluar la calidad de un sitio web y 20% de alumnos de primer año de Stanford estuvieron correctos. Luego, 10% de historiadores hacen esto correctamente. Luego, aquellos que buscan la veracidad de los hechos lo hacen mucho más rápido que los estudiantes. Lo hacen de manera eficiente todo el rato. Y si es que no han aprendido sobre lectura lateral, deberían. Esta es la vértebra de lo que de cómo se puede enseñar la web a estudiantes. Entonces, en los Estados Unidos no hemos cogido esta práctica, esta buena práctica, y la hemos implementado con los estudiantes. Y cada año yo les pregunto a mis estudiantes, ¿cómo aprendes cómo buscar la web? Y casi todos me dicen estas ideas incorrectas. Y este fue el primer año en el que tuve un estudiante que me dijo, yo aprendo lectura lateral como debe ser. Una cosa que quisiera enfatizar es que la manera en que Sam Weinberg averiguó cómo enseñarles a los estudiantes a buscar la web es que él estudió la práctica de los expertos y qué es lo que están haciendo las personas y las profesiones. Y si es que eso está funcionando. Y si funciona, ¿podríamos enseñar esto a jóvenes? Yo creo que esa es una pregunta que va a ser súper útil para nosotros en los años por venir. Los expertos pueden enseñar que han mejorado su trabajo profesional y su disciplina con la IA, si no, es claro que deberíamos estar utilizando algo más para enseñar a jóvenes. Algunos meses atrás, yo me fui a DeepMind en Londres sobre una conferencia en Londres, son estudios que hacen Gemini, y encontré a cada uno de los ingenieros que pude y les pregunté, ¿ustedes saben cómo enseñar a un ingeniero de tercer año a hacer código con un copiloto? Yo les pregunté y cada uno de ellos dijeron no. Cada persona a la que pregunté dijo que no. No sabemos cómo enseñar a un ingeniero junior a hacer código con un copiloto. Y es un problema porque puede ser que hacer código con copilotos haga que sea peor. Y puede ser que tu ingeniero junior no llegue a un alto nivel. Entonces, esta es una pregunta que tiene muchas consecuencias para Google y otras compañías de software. Hay billones de billones de dólares en riesgo y todavía no saben cómo enseñar a sus ingenieros a hacer código con un copiloto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un profesor de computación de séptimo año? Entonces, si los expertos no nos pueden decir qué es lo que va a hacer un profesor de secundaria, se pueden inventar algo, se pueden inventar unas prácticas, pero no está claro en que deberíamos tener a los educadores adivinando cuáles son las prácticas más eficientes. Entonces, tal vez lo que debemos hacer es ayudar a las disciplinas y a las profesiones a desarrollar prácticas eficientes. Yo creo que hay cosas que podemos hacer mientras tanto. Entonces, estoy pensando que dos cosas que los profesores podrían hacer es enseñar y decir, vean, miren esto. Hay muchas cosas que yo hice como profesor de historia que no era como enseñando sobre guerras o sobre la revolución industrial, era como, ve qué es lo que está pasando ahorita en eventos actuales. O mira estas tendencias tecnológicas, cómo se relacionan las cosas de antes. Pero eso es diferente que comunicar a los estudiantes que hay una experticia bien establecida y que sabemos cómo comunicarla. Entonces tenemos que hacer algo, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Mm, Estamos pensando que tal vez lo que hemos aprendido tempranamente es erróneo. Yo creo que esto nos lleva a tener humildad, a ser transparentes con nuestros padres, con nuestros colegas, con nuestros estudiantes. Vamos a realizar algunos experimentos con la IA, pero no sabemos si es que son las ideas correctas. No sabemos si es que esta política que estamos implementando es la correcta. Puede ser que cambie, puede ser que cambie en el próximo semestre. Hay algo que podrías aprender de tus profesores que en 7, 8 años
vienen los expertos y dicen, uy, ¿sabes qué? Estudiamos eso y no funciona para nada. Entonces, creo que si somos más transparentes con las personas y decimos, ¿sabes qué? No tenemos las mejores prácticas todavía. En esta guía que produjimos, que se llama una guía de la IA en instituciones educativas, son, son nudos atados. Entonces, enseñamos a atar el nudo de la forma correcta. Entonces, nosotros ni siquiera sabemos cuáles son los nudos en este punto. Menos aún saber cómo atarlos. Esto no va a ser el caso eternamente. Vamos a realizar ciencia alrededor de esto. Van a haber escritores que aprenden cómo escribir más persuasivamente y concisamente con la IA. Y entonces vamos a recolectar estas prácticas y puede ser que en 15 años nos vamos a Google y les decimos cómo enseñan a un ingeniero junior a hacer código con Compilot. Entonces dices, tienes que hacer esto y no esto y esto. Entonces nosotros decimos, bueno, le vamos a enseñar esto a los estudiantes de cuarto grado, de séptimo grado, de octavo grado. Pero esto puede tomar mucho tiempo. Estamos entrando a un periodo de incertidumbre extendida. Y esto es terrible. Yo sé que son pésimas noticias, pero siendo honestos sobre la realidad de la situación, es mejor que inventarse cualquier cosa. No hay las mejores prácticas todavía. Si escuchas de gente en IFE que te dice cosas que suenan como que son evidencias eh, de manera de mucha confianza, no es una mejor práctica, es una hipótesis. Es una hipótesis que si me estoy involucrando con eso, podría probarlo en mi propio colegio o escuela. Yo escribí un libro que se llama Iterate, el secreto de la innovación en escuelas, de cómo utilizar design thinking. Si no tenemos ciencias de normas, necesitamos ciencias locales. Si es que no hay alguien que está afuera que nos dice cuál es la mejor estrategia, no tienes que hacer algo. Y lo más importante es hacer experimentos locales, es de probar ideas y evaluar esas pruebas en sus propios contextos locales. Van a tener que probar diferentes cosas, van a tener que recolectar evidencias si estas cosas están funcionando mal o no. Y les voy a dar una pista de cómo hacer eso. Los científicos sociales les encanta el dos por dos. Entonces, cualquier problema resuelven con este tipo de cuadros. Entonces, las partes súper importantes de las escuelas y otras cosas que son periféricas. Entonces, a veces en las clases de historia nosotros enseñamos cosas que están en el currículo y hay veces que hablamos sobre temas que son interesantes para mí. Algunas cosas que enseñas son probadas o son testeadas por los estados, otras son electivas que son interesantes. Entonces, en el eje X podemos pensar en ambientes con muy poca IA u otros ambientes con mucha IA. Y luego les puedes poner aquí en este cuadro y puedes ver lugares en donde hay un poquito de IA en la periferia, luego en las cosas principales y después les puedes dar unos nombres súper chistosos. Entonces, partes de tu colegio deberían estar en el cloister, en donde no hay AI, digo IA. Entonces hay demasiada sobrecarga cognitiva, entonces nosotros vamos a tener que proteger el momento en el que los estudiantes y los profesores pasan pensando sin máquinas que lo hagan por ellos. Entonces, Starship es la IA para todo el trabajo que harás o que se hace y que creemos que se va a hacer esto tendrá un puesto en el futuro. Luego puede haber lugares en los que podemos jugar, que se llama Party on the Beach, que es fiesta en la playa. Esto está más a la periferia, puede ser todo el día que tú quieras, pero protege los temas más importantes. Y luego viene la mano de Cyborg, entonces decimos, vamos a utilizar la IA, pero en manera sumamente específica. Entonces hablamos con una profesora de español, entonces yo les digo a mis estudiantes que hagan un poco de investigación en las páginas web del gobierno. Entonces, no solo que las traducen en inglés, sino que le hacen más fácil de leer en español. El 95% de su clase sabe cómo hacer IA, pero esta parte es importante para ella. Entonces, un ejercicio que podrías hacer con el personal, con el ministerio, con los colegas, es que si es que ves estos cuadrantes, ves dónde queremos, a qué queremos apostar, qué es lo que más nos emociona en nuestras escuelas. Entonces, para hacer todo este trabajo, tenemos que tener algo que la gente se lleve con ellos. Entonces, si es que la IA va a ser parte grande
de lo que estás haciendo, tienes que encontrar cómo puedes hacer menos cosas, cómo traer un espíritu de humildad. Tienes que ser honesto sobre lo que sabes, sobre lo que no sabes. Trata las ideas como hipótesis y luego prueba esas hipótesis. Y a medida que vayas probando esas hipótesis con ciencia local, como un experimento local, hazte la pregunta constantemente de, ¿se ve evidencia de que los estudiantes están pensando más y mejor? ¿O la IA está quitándonos lo que nosotros estamos tratando de enseñar a nuestros estudiantes? Entonces, este es un desafío sumamente grande para los próximos años y estoy súper agradecido de haber tenido la oportunidad de compartir mis ideas de un lugar muy, muy lejano y muy, muy frío. Muchas gracias.